Perfecto, ¿me escuchan bien? ¿Pueden ver bien la presentación? Pueden confirmarme en el chat si lo están viendo. Yo los voy a estar leyendo acá en un costadito. Muy bien. Entonces, damos inicio a este seminario web en el cual vamos a encargarnos de ver de qué se trata el Edge Computing. Para aquellos que se fueron sumando hasta recién, vamos a dar una pequeña presentación teórica sobre de qué se trata, cómo podemos implementarlo con algunos de los dispositivos de Phoenix y después vamos a ver una demostración en vivo con uno de los equipos que tengo justamente acá conectado para que ustedes puedan ver qué cosas podemos hacer con él. Para comenzar, les quiero contar un poquito de qué se trata todo este tema de la Edge Computing. Nosotros cuando empezamos a tener grandes volúmenes de información, tenemos una planta de producción y relevamos grandes datos sobre el proceso, es muy útil, más con toda la era de Industria 4.0, el poder relevar esta información, procesarla para obtener algún dato adicional y luego enviarla a la nube para poder acceder desde cualquier parte del mundo a todos estos datos. Esto lo que nos permite es optimizar un poco el proceso, ver los puntos de falla de nuestro sistema de control, entre otras informaciones que podemos sacar de cada uno de los sensores o cada uno de los dispositivos que tenemos en nuestra fábrica. Ahora bien, anteriormente lo que se hacía era tomar la información directamente de las máquinas, directamente de los sensores y cargarlas hacia la nube o directamente a Internet. Esto tiene un poquito la desventaja de que los volúmenes de información sin procesar son muy grandes. Digamos, toda la información que se envía a la nube requiere un ancho de banda inmenso para poder almacenar toda esa cantidad de información lo suficientemente rápido y tener, por supuesto, un flujo constante de datos. Necesitamos muy poca latencia y necesitamos un ancho de banda bastante ancho y, por supuesto, la seguridad que esto conlleva el enviar datos hacia Internet. Debido a esto, surgió que es muchísimo más fácil procesar los datos en el área de donde se relevan, es decir, donde nosotros tenemos los sensores, donde tenemos los actuadores. Ponemos algún dispositivo que sea capaz de leer toda esa información, procesarla, hacer algún cálculo, mostrar algún gráfico, y esa información procesada se envía a la nube, lo cual nos permite reducir un montón el volumen y el flujo de datos. Esto, por supuesto, mejora mucho la latencia con la que se pueden relevar los datos y nos mejora la calidad también de la información que podemos sacar de ellos. Bien. ¿Cómo podemos implementar Edge Computing? Como les mencioné anteriormente, nosotros podemos tener un controlador en cada una de las máquinas en la parte de campo. Por ejemplo, en estaciones de petróleo, podemos tener en cada uno de los nodos de control de una cinta transportadora o en distintas etapas de un proceso productivo, por ejemplo, de una industria química. Cada una de las partes del proceso tiene su máquina, tiene su controlador y tiene datos que puede relevar y enviar. Lo que se hace para hacer Edge Computing es agregar un dispositivo entre medio de ellos, el cual se pueda comunicar con todos y pueda procesar toda esta información que viene de cada uno de ellos para enviarla después hacia algún sistema de mayor nivel, como puede ser un SCADA o puede ser algún otro software, o también se puede enviar a servicios de la nube para que nosotros podamos ver las métricas de nuestro proceso y poder tener un diagnóstico exhaustivo de qué es lo que está pasando dentro de la planta. Esto es especialmente útil, pero requiere un dispositivo que sea capaz de procesar todos esos volúmenes de información, pero que sea lo suficientemente robusto como para estar en un entorno industrial.
¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros cuando hacemos Edge Computing? Bueno, básicamente concentramos toda la información de los sensores, actuadores, PLCs, todos los equipos que nosotros tengamos en la planta, lo vamos a meter en un solo dispositivo. Esto lo que nos permite es hacer almacenamiento. Por supuesto, podemos tener una base de datos con toda esta información. Podemos tener un registro de acá a 5 años hacia atrás de qué fue lo que pasó con mi planta. Y podemos tener algún dashboard que nos muestre la información básica de qué es lo que está pasando en mi proceso. Esta información, como mencionamos anteriormente, lo enviamos a sistemas de orden superior o lo enviamos a sistemas de la nube. Las ventajas de todo esto, bueno, podemos asegurar la calidad de los datos, la calidad de información que tenemos nosotros en nuestro sistema. Podemos usar esos datos para mejorar o asegurar la calidad en algún proceso productivo. Podemos, al procesarlos, al tratar de masticar, por así decir, los datos dentro de un equipo, podemos reducir mucho el volumen y la cantidad de información que se transmite a través de Internet. Y con toda esta información nosotros podríamos llegar a hacer mantenimiento predictivo. Nosotros podríamos implementar algún algoritmo que evalúe los comportamientos de cada uno de los componentes de mi planta hacia atrás en el tiempo y que los compare con el comportamiento actual. Hacer aplicaciones de estadística, hacer aplicaciones de machine learning, todos implementados dentro de un equipo y que esto nos devuelva valor agregado para, por ejemplo, intentar predecir cuándo se va a romper uno de nuestros dispositivos antes de que se rompa. Por supuesto, como los dispositivos de Edge Computing son compactos, son especialmente queridos en la parte de sistemas de transporte autónomos o la parte de conducción autónoma, debido a que pueden funcionar tanto como sistema de relevamiento de datos, como también un controlador convencional como los PLC que ya conocemos. Voy a tomarme un momento, les consulto por acá, vienen bien. Si tienen alguna consulta, recuerden que pueden dejarla en la caja de chat. Yo acá en paralelo estoy viendo sus comentarios. Y llegado el caso, si tienen alguna duda por ahí un poco particular o compleja, pueden levantar la mano y la responderé lo antes posible. Bien, continuando, ¿cómo podemos implementar nosotros Edge Computing con la tecnología de Phoenix, PLC Next? Bueno, Phoenix tiene varios dispositivos con la ventaja de que, como hemos visto anteriormente en otros seminarios web, tiene un sistema operativo cargado dentro, que es un sistema operativo basado en Linux, y este sistema operativo nosotros podemos instalarle aplicaciones o podemos ejecutar algoritmos en paralelo a la parte de programación de PLC. El que ven a la derecha es un PLC convencional, en este caso es el PLC 1152 o el 2152 de Phoenix, y este equipo en particular, como les digo, tiene el sistema operativo Linux en su interior y también puede correr aplicaciones en tiempo real como si fuera un PLC convencional. La ventaja de este dispositivo es que nosotros podemos añadir entradas y salidas hacia la derecha y trabajar con esas entradas y salidas directamente en el proceso. Por supuesto, para implementar la parte de Edge Computing, nosotros vamos a necesitar aumentar la capacidad de memoria de nuestro PLC a través de una tarjeta de memoria. Y una herramienta muy útil y muy interesante para implementar Edge Computing, si bien nosotros lo podemos hacer a mano y procesar todos estos datos, hay una aplicación gratuita en la PLC Next Store App que se instala dentro del PLC y nos permite tener preinstaladas muchas de las funciones de Edge Computing, así como un dashboard muy interesante para poder mostrar toda nuestra información. Del lado izquierdo, lo que tenemos es un dispositivo muy interesante en el cual hoy nos vamos a centrar en él, y es el dispositivo que tengo conectado para mostrarles, es la Edge PC. Esta computadora industrial
tiene características ampliadas ideales para Edge Computing. Tiene como mínimo la versión más básica, ahora en un poquito nos vamos a adentrar un poco más en los detalles, pero la versión más simple de estas computadoras industriales tiene 32 GB de memoria interna y la versión más avanzada tiene 128 GB adicionales en un disco de estado sólido. Estos dispositivos también poseen una interfaz Wi-Fi a través de una antena que viene integrada. Eh, Se puede extraer o se puede extender con algún cable si se llegara a necesitar. Y viene con algunas aplicaciones preinstaladas como Node-RED e InfluxDB para poder hacer visualizaciones o almacenamiento en base de datos. Todos estos dispositivos, tanto la HPC como el PLC convencional, tienen conexiones para la nube, ya sea la nube propietaria de Phoenix, Proficloud o las nubes comerciales como AWS, como Azure, como la Google Cloud. Todos estos conectores están para descargar e implementar dentro de nuestro PLC. Ambos dispositivos pueden funcionar como un PLC convencional, simplemente se programan con la aplicación PLC Next Engineer. Este es un software para hacer la programación en la norma ISO 61131, es decir, los lenguajes industriales más comunes como el ladder, lista de instrucciones, texto estructurado y algunos lenguajes adicionales. Tenemos acceso a la PLC Next Store, donde podemos descargar un montón de bibliotecas y un montón de funcionalidades que vienen predefinidas para nuestros equipos. Ambos corren el runtime de PLC Next. Poseemos algunas funciones de seguridad como firewall, poder trabajar con VPN y podemos gestionar certificados para poder hacer inicio de sesión un poco más seguro. Bien. Acá les voy a contar un poquito la diferencia entre los dispositivos que tenemos. Del lado izquierdo tenemos los PLCs modulares, el 1152, 2152 y 3152. Me refiero a que son modulares porque a estos dispositivos se les puede conectar modulitos de entrada y salida del lado derecho del equipo. En el caso del 2152 y el 3152 también podemos añadirles algunos módulos que le expanden un poco las funcionalidades, como por ejemplo una tarjeta de comunicaciones o algún conversor, o en el caso del 3152 una herramienta de procesamiento para Machine Learning. En el medio tenemos las HPC. En este caso podemos ver la 1522, aunque también tenemos la HPC 1502, la cual vamos a ver en un segundito. Más adelante y arriba de eso están los PLCs de orden superior, de los cuales tenemos uno con seguridad, uno con redundancia y uno con características extendidas con un procesador i7. La HPC más simple que nos vamos a encontrar es la HPC 1502. Esta trae dos puertos Ethernet, los cuales nosotros podemos asignarle direcciones IP distintas a cada uno. Se alimenta con tensiones desde 9 volt hasta 32 volt y posee también dos puertos USB para conectar teclado y mouse o algún dispositivo de almacenamiento externo y un puerto DisplayPort para que nosotros podamos conectar un monitor y poder ver nuestra aplicación HMI o dashboard de InfluxDB directamente en una pantalla. Es decir, no necesitamos una computadora de por medio, sino que simplemente podemos conectar teclado, mouse y monitor a este dispositivo y poder controlar nuestro sistema de control a través de esas interfaces. Este posee un núcleo Intel Celeron, es doble núcleo, 2 GB de RAM. La temperatura, que acá hay algo que corregir, es de menos 20 grados hasta 50 grados. Y esto simplemente por la propiedad de convección que tiene la estructura de por sí la HPC.
está toda montada sobre disipadores y nosotros tranquilamente podemos ponerlas en ambientes con esas características de temperatura. Otra cosa que tiene es que no tiene partes móviles, no tiene ventiladores, no tiene forzadores, por lo cual no requiere de ningún mantenimiento. Simplemente se instala, se enchufa y ya está lista para operar. En este caso, la HPC tiene 32 GB de memoria interna y posee todas las funciones que trae un PLC convencional con PLC Next. Expandiendo un poquito las características, está la HPC 1522, la cual es la computadora que les voy a presentar hoy y vamos a ver dentro de un ratito. Esta posee, a diferencia de su contraparte, 4 GB de RAM, también está especificada para -20 a 50 grados y posee una memoria extendida de 32 GB de memoria interna más un disco de estado sólido de 128 GB. En este caso, también posee dos puertos de comunicación serie, con lo cual nosotros podemos conectar a algún sistema Modbus RTU de forma directa sin necesidad de algún conversor ni nada por el estilo. Simplemente tenemos en una sola solución la posibilidad de comunicar con varios protocolos, de visualizar lo que estamos programando con un teclado, mouse y monitor, y posee la interfaz Wi-Fi también para poder comunicar con distintas redes. Hasta acá, como venimos, si tienen alguna consulta, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Esta también posee alimentación de rango extendido desde los 9 volts de continua hasta los 32 volts de continua. Las HPC vienen también con algunas herramientas preinstaladas, las cuales vamos a ver en un segundito. Una cosa que no quiero dejar de mencionarles es que estos dispositivos, por una parte, no se les puede añadir módulos hacia el lado derecho, como son los PLCs modulares 1152 y 2152. Pero sí pueden conectarse, por ejemplo, a remotas o a cabeceras que nos permitan, a través de una comunicación Profinet o una comunicación Modbus, el establecer comunicación con esa cabecera y añadir los módulos de entrada y salida que nosotros queramos. Es decir, nos queda la periferia descentralizada, toda la estación, el nido de entradas y salidas nos queda con un acoplador de bus, y de ese acoplador de bus nosotros sacamos un solo cable a la HPC y ya tenemos el control de entradas y salidas como cualquier otro PLC convencional. Como les mencionaba hace un ratito, la HPC se puede programar con el PLC Next Engineer en los lenguajes de programación estándares IS 61131. Si recordamos, estos son ladder, lista de instrucciones, gráficos o, perdón, diagrama de flujo y texto estructurado. Acá lo que estamos viendo en este video que le estoy presentando acá es cómo hacer para, dentro del PLC Next Engineer, poder trabajar con la HPC. Simplemente añadimos una biblioteca, buscamos la biblioteca HPC que ya viene preinstalada con el PLC Next Engineer y ya, simplemente buscando en la parte de componentes HPC o EPC, vamos a encontrar los dos dispositivos, el 1502 o el 1522. Lo único que tengo que hacer es copiar el dispositivo, lo pego en mi proyecto y ya está listo para ser programado. Una cosa muy interesante que trae la HPC instalada es la herramienta InfluxDB. Esta herramienta es inmensamente útil para poder almacenar y procesar información, así como desplegarla en un dashboard sin necesidad de poner una sola línea de código. Es más, ni siquiera tenemos que acceder al PLC Next Engineer o tenemos que instalar nada en la computadora. Simplemente se prende la HPC, se conecta con un cable de Ethernet a alguna PC o algún sistema, o incluso podemos conectar, como ya dijimos anteriormente, teclado, mouse y monitor,
Y entrando a la dirección IP de la HPC, trabajamos sobre el entorno InfluxDB. No hace falta instalar absolutamente nada. Este entorno lo que me permite es tomar variables a través de distintos conectores o distintos protocolos de comunicaciones, como puede ser Modbus o PCUA, puede ser algún protocolo propietario que esté dentro de la biblioteca. Y esto lo que hace es almacenar la información en bases de datos llamadas buckets. Estos buckets son quienes se encargan de almacenar la información y podemos decirle, bueno, podés almacenar la información de acá a 30 días para atrás, de acá a un año para atrás, o solamente me interesa la información de los últimos 7 días. Es súper fácil de configurar, lo vamos a ver ahora dentro de un ratito. Y lo que yo puedo hacer con esa información dentro del mismo InfluxDB es armarme un dashboard con toda esta info desplegada en gráficos súper intuitivos de usar y muy interesantes a la hora de trabajar como un operador. Bien, la parte de Node-RED también viene preinstalada en la HPC. Y para los que no lo conocían, es una herramienta de programación gráfica e inmensamente versátil. Ya viene preinstalada una versión con algunos conectores, con algunas paletas de nodos en particular, los cuales son específicos para Edge Computing. Podemos enviar correos, podemos enviar Telegram, podemos relevar información y mandarla a un archivo, podemos enviar los datos hacia InfluxDB, podemos relevar datos a través de comunicación Modbus. Todo tranquilamente lo podemos hacer en este entorno gráfico que viene preinstalado en la HPC y lo único que necesito para acceder es saber la dirección IP del equipo. Como les decía, no necesito de ninguna manera programar con el PLC Next Engineer, sino que simplemente es otra herramienta de programación que ya viene embebida en la computadora. Bien, dicho esto, vamos a hacer una pequeña demostración en vivo. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundito, así podemos ver el navegador web de la computadora. Vamos a compartir entonces el navegador. Bien, veo en la pantalla que ya pueden observar el navegador y lo que voy a hacer ahora es directamente entrar a la dirección IP de la HPC. En este caso, 192.168.1.150. Lo primero que me voy a encontrar con la HPC cuando yo inicio sesión dentro de la dirección IP es si antes le descargué alguna aplicación HMI, como por ejemplo algún pequeño web server hecho en el PLC Next Engineer, lo que me voy a encontrar es que ya viene para acceder en el momento que yo entro con la dirección IP. El usuario es admin, la contraseña siempre viene impresa del lado de abajo del dispositivo. CF. Bien, lo que vemos acá es un pequeño control de motor, simplemente el estado de un motor, la velocidad, arranque y parada. Si nosotros queremos acceder a las configuraciones de la HPC, lo único que tenemos que hacer es a la dirección IP agregarle las letras WBM, que viene de Web Based Management o gestión basada en la web. Acá nuevamente accedemos con nuestras credenciales y dentro de la web podemos observar distintas cosas. Lo primero que nos vamos a encontrar
es un pequeño resumen, unos datos generales sobre nuestro dispositivo, la versión de firmware, qué tipo de dispositivo es. Fíjense que es la EPC 1522. Y bajando un poquito en la gestión, podemos ver la parte de diagnósticos. Si tenemos algo conectado en Profinet, podemos ver cuáles son los estados de los dispositivos que están conectados. Si algún dispositivo tiene alguna falla o tiene algún problema, yo voy a ver inmediatamente acá el estado de él, y en la vista de árbol puedo ver un detalle de cuáles son los dispositivos que están teniendo problemas. Recuerden, podemos conectar a través de Profinet todos los nodos o módulos de entrada y salida que vienen disponibles tanto de Phoenix como de cualquier otra firma. Y a través de la comunicación, la HPC se encarga de activar o desactivar entradas y salidas, leer entradas analógicas o hacer algún otro tipo de control. En la parte de notificaciones podemos ver los datos sobre nuestro dispositivo. En la parte de redes, todas las configuraciones y direcciones IP. Tenemos servicios de sistema, los cuales podemos activar o desactivar. Fíjense que incluso tenemos servidores OPC, tenemos la parte de ProfiCloud, tenemos un firewall que nos permite proteger nuestro dispositivo cuando lo conectamos a Internet. Y en seguridad, toda la parte de autenticación de usuarios, donde podemos generar y gestionar nuestros usuarios y accesos. Un firewall en el cual nosotros podemos especificar algunas reglas o bloqueos, entradas y salidas. Autenticación con certificados. Aquí nosotros podemos generar nuestros propios certificados también, en el caso de que los necesitemos. Y nuestras aplicaciones de PLC Next para instalar. En la parte de Edge Computing vamos a ver dos cosas. Primero son las configuraciones en la nube y en la parte de USB, donde yo puedo activar o desactivar los puertos. Y por otro lado, lo que tengo es configuración de redes para poder conectarme, por ejemplo, a una red Wi-Fi. Si me aguardan un segundito, lo que voy a hacer ahora es habilitar el Access Point Wi-Fi para poder trabajar con la HPC conectada a Internet. Bien. ¿Hasta acá alguna consulta? ¿Venimos bien? Bien. Buenísimo. Entonces, acá, en la parte de configuraciones, podemos ver en Dashboard que están preinstalados Node-RED e InfluxDB, como habíamos hablado hace un ratito. Yo puedo entrar a Node-RED simplemente y poder empezar a trabajar con algunos nodos. En este caso, lo que puedo hacer es leer información de las variables que están en mi PLC, en mi programa escrito en PLC Next Engineer. Ahora en un segundito les voy a mostrar. Podemos leer o marcar qué variables queremos. Fíjense que está la lectura analógica, arranca y parada desde el HMI, la velocidad del motor, el estado del motor y la frecuencia, que todos estos son los que veíamos anteriormente en la parte web. Son el dial que veían, los dos botones de arranca y parada. Todo esto lo podemos relevar directamente con el Node-RED. Fíjense también, lo que hacemos acá es enviar estas variables
a la consola para poder ver qué es lo que está pasando aquí. En este caso, me está diciendo que el token es inválido, por lo cual voy a tener que generar en el PLC Next Engineer los recursos necesarios para poder conectarme al PLC. Bien. Con esto, nosotros, fíjense, del lado izquierdo tenemos varios nodos en los cuales podemos trabajar, por ejemplo, con las nubes. Fíjense, está la de AWS, tenemos algunos parser, tenemos el control del InfluxDB en datos de entrada y datos de salida. Tenemos correos, envío o recepción de correos y ejecución de algunas acciones en particular. Lectura del PLC, la parte de Azure o la nube. Y más abajo tenemos protocolos de comunicación como OPC UA, ProfiCloud o Modbus Serie. En este caso recuerden que la HPC es la que tiene los dos puertos serie de entrada y salida, por lo cual podemos trabajar con Modbus Serial especificar cuál de los dos puertos quiero utilizar para la comunicación, decir el número de esclavo, el tipo de variable que voy a leer, si es una entrada discreta, si es una bobina o input o holding register, decirle desde qué registro voy a leer y la cantidad de registros. Esto, que normalmente se hace a través de una biblioteca, ahora mismo estoy abriendo el PLC Next Engineer para que lo podamos ver, pero esto que normalmente se hace de una biblioteca y se tiene que configurar todo el bloque de comunicaciones y se tienen que seleccionar las funciones que se quieren leer y se tienen que crear todas las variables intermedias, simplemente acá lo solucionamos con un globito que lo arrastramos y lo podemos conectar, digamos, a otras funciones como por ejemplo almacenar datos dentro del InfluxDB. Volviendo un poquito a la parte de Edge, vamos a abrir la otra aplicación. Entramos con nuestras credenciales. En este caso, InfluxDB, la primera vez que ingresamos, nos va a pedir crear un usuario, una contraseña y un nombre de organización. Y una vez que ingresamos, nos encontramos con esta herramienta. Y ahora les voy a contar muy brevemente de qué se trata todo esto. En la parte de datos, nosotros podemos ver todos los conectores que podemos utilizar para hacer alguna comunicación. Por ejemplo, fíjense, tenemos Google Cloud, tenemos conectores como capacitor, tenemos conectores Modbus, tenemos OPC UA, PHP, cualquiera de estos, al hacerle clic, nos especifica paso a paso cómo tenemos que hacer para configurarlo. Lo podemos copiar, una suerte de Stack Overflow integrado dentro de esto, y fíjense que están todas las configuraciones específicas ya escritas acá, sin necesidad de estar peleando con los manuales, simplemente copio, pego, configuro con algún nombre de variable y ya está listo para funcionar. Esta herramienta que me permite hacer esta parte de relevamiento de datos a través de texto se llama Telegraph. Y el Telegraph es una herramienta muy versátil que me permite trabajar con varios protocolos de comunicación a la vez. Como les decía, los datos están almacenados en buckets y cada bucket que nosotros creamos podemos configurarlo y decirle, bueno, este es el nombre, podemos borrar los datos si queremos, luego de 90 días, 30 días, un año, y se van sobreescribiendo entre sí. En la parte de exploración, nosotros podemos tomar los datos que hay en un bucket y graficarlo en pantalla. Por ejemplo, vamos a tomar de sistema la CPU
Vamos a ver el uso de la CPU en el sistema. Fíjense que lo único que hago ya me aparecen las variables acá. CPU, el disco, procesos. Toda esta información yo la tengo relevada de la HPC, pero también podría relevar, por ejemplo, de test bucket, puedo generar alguna variable y mostrarla. En este caso voy a mostrar la del CPU. Este es el uso de la CPU histórica de la HPC. Y podemos graficar, ya sea con una aguja, mostrando el último valor. Podemos hacer un heatmap. Podemos hacer un scatterplot. Podemos hacer un histograma. O podemos mostrar directamente la tabla con información. Y por supuesto, podemos cambiar todos los colores y customizarla a gusto. Esto que nosotros tenemos acá simplemente es para visualizar información. Pero si nosotros queremos ver varios de estos a la vez, nos vamos a la parte de dashboards. Vamos a sistema, por ejemplo. Fíjense, yo acá tengo creado un dashboard con todos los datos del sistema, el cual puedo hacer zoom. Si paso el mouse por arriba, puedo ver la información. En este caso, si yo quiero agregar uno de estos, puedo venir, agregar célula. Me pregunta, ¿de dónde querés levantar los datos? Bueno, del bucket system. ¿Qué variable querés? Bueno, el CPU, el uso de la CPU del sistema, y vamos a ver con la CPU total. Este es el gráfico que veíamos hace un ratito. Le vamos a cambiar el color. Aplicamos y acá está nuestro gráfico. Esto lo podemos mover, lo podemos agrandar, podemos hacer zoom y es especialmente útil para mostrar la información a los usuarios. Fíjense, podemos ponerlo en pantalla completa y nos queda un dashboard muy bonito, el cual podemos dejar corriendo en cualquier pantalla para ver los datos de nuestro proceso. En este caso, no tengo que pasar por programación de PLC, simplemente configuro, selecciono las variables que quiero almacenar y ya está. Y a través de Node-RED puedo usar distintos protocolos de comunicación, enviar los datos hacia las bases de datos del InfluxDB y relevar esa información en forma de este tipo de gráficos. Bien. Puedo generar tareas, puedo decirle, bueno, cada cierto tiempo, cada 3 horas y media, ejecutame cierto script para procesar la información, enviarla hacia otro lado, o almacenarla dentro de un archivo de texto. Tenemos alertas, que son mensajes que se disparan cuando nosotros pasamos cierto umbral. Por ejemplo, acá tengo cuando la CPU supera 10%, me va a enviar una alarma. Y acá en Endpoint nosotros podemos seleccionar a dónde vamos a escribir esa alarma. Bien. Lo último que les quiero mostrar de la HPC. Vamos a dejar de compartir pantalla. Les voy a compartir todo el monitor completo. Bien. Lo que quiero que observen es en la parte de PLC Next Engineer. Nosotros simplemente podemos trabajar, podemos tomar un proyecto cualquiera. En este caso tenemos un 2152, pero si de repente queremos una HPC,
lo único que tendremos que hacer es agregar una biblioteca, HPC, acá buscamos EPC, copiamos, reemplazamos. Luego de un ratito se va a ejecutar el reemplazo y nos va a especificar, bueno, ya tenemos la HPC lista para trabajar. Mientras aguardamos un segundito, están consultando. Sí se puede armar una escala online. Sí, no es específicamente una escala, sino que es parte de visualización. No tenemos la parte de control en InfluxDB, pero lo que sí podemos llegar a hacer con PLC Next Engineer, si vemos acá en la parte de HMI Web Server, fíjense que podemos crear páginas. Acá tengo una aplicación y en la parte de HMI podemos tomar objetos como botones, arrastrarlos y configurarlos, configurar su comportamiento, que accionen variables. Este, no es algo así tan poderoso como una escala, pero sí podemos tener toda la parte de almacenamiento de información y visualización en el InfluxDB y toda la parte de control, digamos, en la parte de HMI. ¿Qué se necesita además de la HPC? Nada. La licencia del software es gratuita, no necesitan licencia adicional para programar con la HPC, no necesitan licencia para el PLC Next Engineer en absoluto, simplemente lo descargan, lo instalan y ya pueden trabajar con la HPC. Solamente con el hardware ya podés trabajar con todo lo que vimos hoy, con la parte del InfluxDB, con la parte del Node-RED, solamente el hardware. Y la parte de control, como dijimos anteriormente, se puede realizar con cabeceras remotas. Si bien nosotros recomendamos utilizar la línea Axioline, la realidad es que lo único que necesitas es que la remota comprenda un protocolo de comunicaciones industrial, como Modbus o Profinet. Ni siquiera hace falta que la cabecera sea Phoenix. Podría ser cualquier otra cabecera remota. La idea de las HPC es que se puedan implementar dentro de un gabinete que ya tiene un sistema de control y poder acoplarse a él para poder levantar la información. Una última cosa que les quiero mostrar. De nada, Pablo. Vamos a abrir una consola Telnet para poder acceder a lo que está dentro de la HPC. Simplemente abro este software, cual es el PuTTY, en el cual podemos hacer una conexión SSH. 192.168.1.150 es la IP de mi HPC y acá me va a pedir loguearme. Por supuesto, las credenciales. Y acá nosotros podemos trabajar en un entorno muy similar. Si alguna vez trabajaron con la Raspberry Pi, se van a encontrar con exactamente lo mismo. Pueden ver los directorios, pueden generar directorios, pueden generar scripts. Por ejemplo, vamos a abrir algunos de los que están acá. Fíjense que tengo un editor de texto y puedo trabajar con script en Bash o algún script en Python. Viene con Python preinstalado. Nosotros podemos instalar paquetes adicionales como por ejemplo TensorFlow o Pandas o alguna herramienta de Machine Learning para poder hacer procesamiento de datos. Eh, Vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer ping a Google. Bien, Google me está respondiendo, así que tenemos salida de internet con la HPC, debido a que la conecté vía Wi-Fi. Lo que voy a hacer ahora, eh, vamos a hacer ir a mi directorio.
Acá yo estoy trabajando dentro de la HPC, me generé un directorio con mi nombre. Bien. Y lo que les quiero mostrar acá, algo muy simple, vamos a entrar a este pequeño código. Este código, que está hecho en Python, me trae un archivo CSV de internet que lo descarga, que es un dataset o es un compendio, un archivito CSV con información sobre unas flores, sobre el largo y el ancho de unos pétalos. Este es un CSV de ejemplo muy utilizado y muy conocido en la parte de Machine Learning, para prácticas o para ejemplos. Lo que hacemos es ponerle el nombre a cada una de las columnas y con una simple línea de código podemos mostrar qué forma tiene, cuántas columnas, cuántas filas tiene. Podemos mostrar en una tabla bien ordenadita los datos del CSV. Podemos en una sola línea de código describir las estadísticas más importantes como la media, el máximo, el mínimo, el desvío estándar, los distintos porcentuales. Y en una última línea de código, lo único que hacemos es agruparlos por clase. Para ejecutarlo, Python 3 y el nombre del script. Luego de un par de segunditos que descargue el archivo CSV y lo procese, fíjense que acá tenemos la información estándar y esto es la base para nosotros poder trabajar con Machine Learning dentro de uno de estos equipos. Fíjense que lo puedo hacer perfectamente, no necesito una computadora y no necesito licencia, simplemente tengo el equipo y tengo todas estas herramientas para procesar mi información y trabajar con ellas. Bien. Esto es todo por ahora. Los escucho si tienen alguna consulta, si quieren ver algo en particular, no hay problema, lo podemos charlar. Fuera de eso, les quiero agradecer también por participar de este seminario web y bueno, los estaremos esperando en las próximas capacitaciones. Ignacio. Sí, Daniel te molesta. Sí, Sí, Daniel, ¿qué Ignacio, tal? Daniel te molesta. Una preguntita. Para ese ejemplo, esa demo de un motor marcha parada con el tacómetro, ¿cuánto tiempo te llevó a armar la demo? Tanto para saber el orden de magnitud, ¿no? ¿Te Sí, llevó 10 minutos, 10 horas? la parte de HMI me llevó 5 o 10 minutos, fue muy simple, fue cuestión de arrastrarlos y tomar las variables que estaban ya en el PLC Next Engineer. Cuando vos abrís las dinámicas, mira, de hecho te voy a compartir la pantalla, así lo vemos. Cuando uno trabaja, por ejemplo, con esto, fíjense que lo agarré y lo arrastré, Ujú. uno simplemente acá en comportamiento, fíjate que ya te aparecen las variables del proyecto. Bien. Entonces, uno simplemente elige la variable que quiere y ya está listo. Este botón ya es completamente funcional. Depende de la complejidad, si uno quiere añadir gráficos, quiere añadir flechas y todo eso, y uno se puede llevar su rato. Pero la aplicación en sí, muy poco tiempo. Y no hace falta descargar ningún tipo de software licenciado. No, en este caso te descargas el PLC Next Engineer, trabajás con Bien, él y no te va a pedir licencia, por lo menos en las partes de programación, en la parte de HMI, nada de esto. Para lo que sí te puede pedir licencia son con algunos complementos adicionales, como para trabajar con safety, o algunas cosas un poco más específicas. Pero para todo lo que es la base, incluso puedes hacer simulación con el PLC Next Engineer. bien, bárbaro. Gracias, Ignacio. De nada, Daniel. Y
Muy buena la presentación, ¿eh? Excelente. Gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todo el equipo de Fénix. Les enviaré. Están todos acá, estamos en la oficina, así que... Bueno, detenemos la grabación.